Vamos a dar pie a nuestro segundo módulo. En este segundo módulo nosotros tendremos la moderadora. Denme nada más un segundito. Vamos a ver antes un videíto. Este segundo módulo es la pandemia del ransomware, retos y soluciones para enfrentarla. Vamos a seguir indagando un poquito más acerca de este ransomware, de todo este tema de extorsión, que ya nos platicaban nuestros panelistas hace un poco en breve, en qué nos estamos enfrentando. Este módulo lo modera Martina Mustafa, a quien le cedo la palabra. Ella es nuestra cyber líder para Carpe. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos con el video, por favor. Tres meses antes del día del incidente, un grupo criminal altamente sofisticado está llevando a cabo un plan para comprometer la red de la organización. Está aprovechando vulnerabilidades existentes en los sistemas, y utilizando ataques de ingeniería social para obtener acceso a la red, y comenzar a identificar los activos más críticos. El día del incidente, los cibercriminales lanzan el ataque. Algunos equipos presentan problemas, están operando con lentitud y los usuarios no pueden acceder a sus archivos para continuar con sus labores. Los empleados están llamando a mesa de ayuda para reportar el incidente, manifestando su incomodidad con lo ocurrido. Mesa de ayuda acude a las instalaciones para evaluar en el sitio la situación en los equipos de los empleados afectados. Cuando están revisando las computadoras, un mensaje aparece, indicándole a los usuarios que sus PCs han sido afectadas por un ransomware y que han logrado robar archivos muy importantes para la compañía. Los cibercriminales están exigiendo una fuerte suma de dinero para proveer la herramienta de descifrado, y evitar que se publique la información fugada. Algunos usuarios están tomando fotos de las pantallas y las comparten con sus familiares y amigos. Las fotos se vuelven virales. Clientes, accionistas, competidores, la prensa y reguladores reciben las fotos de los equipos cifrados por parte de sus contactos. El equipo de tecnología está revisando los detalles del ataque desde el centro de datos, y parece ser una situación muy compleja que involucra estaciones de trabajo y también servidores críticos. Los cibercriminales están monitoreando el progreso del ataque. Todo ha funcionado según lo planificado. El equipo de respuesta ante ciberincidentes es convocado y la compañía comienza a ejecutar los planes definidos. Todo indica que esta situación puede demorar semanas en resolverse. El equipo de respuesta ante ciberincidentes escala el caso al comité de crisis, el cual ha sido reunido para manejar la situación. En este momento, hay múltiples equipos trabajando en paralelo para encontrar una solución. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a los que están acá de manera presencial y a los que están también de manera virtual. En el día de hoy tenemos el agrado de compartir esta charla con unos grandes expositores que me gustaría presentar. Tenemos a Tania Sánchez Álvarez, que es el Cyber and Commercial PI Producer para IG Latinoamérica. Muchas gracias. También nos acompaña Andy Shapira, que es Group Director de Cooper Bros. Guillermo Chacón, Technical Account Manager Pre-Sales de Qualys para LATAM. Y Edson Villar, que es el Cyber Risk Consulting Leader para Marsh Advisory de Latinoamérica. Bueno, como todos saben, en este módulo vamos a hablar de ransomware. Entiendo que la mayoría ya sabe de qué trata ransomware o qué es un ransomware, pero sin embargo nos pareció interesante hacerles saber
a toda la audiencia, que es la introducción de un código malicioso que restringe el acceso a los sistemas operativos y nos pide el pago de un rescate para poder recuperar ese acceso. Como vimos en el video, la verdad que este tipo de ataque tiene una afectación muy importante a lo que es la parte operacional de las compañías y también de la parte económica. La realidad es que vemos que en Latinoamérica este tipo de eventos están en aumento tanto en frecuencia como en intensidad, y por eso nos gustaba tener una discusión y poder conocer un poquitito más de parte de los expertos. Bueno, Edson, vamos a arrancar con vos. ¿Por qué el ransomware se ha convertido en la principal ciberamenaza y por qué las empresas están siendo aparentemente tan vulnerables? Gracias, Martina, y gracias a todos por el espacio y por participar aquí. Definitivamente el ransomware creo que está siendo de tan alto impacto y tan alta preocupación para las compañías hoy, básicamente por dos cosas. Uno, el nivel de impacto que están generando a nivel de la afectación de las operaciones y por ende también la reducción de los ingresos que se afectan directamente, pero por otro lado también por la exposición a los datos. Cada vez más nuestras compañías hacen uso de más datos, de datos más sensibles, y definitivamente la exposición de esos datos termina generando un alto impacto, ya sea a nivel económico, litigios o de repente incluso solamente reputacional de las organizaciones. Pero por otro lado, el ransomware está haciendo algo que las regulaciones no pudieron hacer en nuestra región, y era, años atrás sufríamos un ataque y nadie se enteraba. Pues el ataque es lo que nos quedábamos calladitos, no pasó nada. Hoy, cuando una de estas bandas cibercriminales realmente nos afecta, lo que podemos encontrar es que además nos va a exponer. Entonces, hoy realmente sí nos estamos enterando de quiénes están siendo atacados, principalmente cuando son por los ataques de ransomware de las bandas cibercriminales más conocidas. Entonces, estos foros en la dark web de los cibercriminales realmente nos están exponiendo. Y en ese sentido, la preocupación ya de las altas gerencias de las compañías es definitivamente no verse expuestos, ver que efectivamente estamos haciendo un adecuado manejo de los datos. Cuando yo creo que estamos hablando de los temas de ransomware, y voy a recapitular un poco de todos los temas que estamos viendo por el lado de la respuesta ante ciberincidentes que hacemos con nuestros clientes, yo diría que definitivamente hay 5 puntos en los que tenemos que concentrarnos en las organizaciones. Lo primero, las personas. Seguimos viendo que la gran mayoría de los ataques, de hecho se dice del 95% de los ataques hoy comienzan con una falla humana. Con lo cual, ya sabemos por dónde está viniendo el problema principal. Alguien dentro de nuestra organización que le abre la puerta a un ciberatacante y por ahí comienza justamente todo el ataque. Pero cuando hablamos de las personas también tenemos que pensar en otros aspectos. Por ejemplo, la preparación dentro de nuestra organización de diferentes grupos que van a tener un rol primordial en el caso de una cibercrisis. Llámese la alta gerencia, el comité de crisis. ¿Cómo es que debería actuar el comité de crisis frente a un ciberataque que se nos escapa de las manos? Y después también cómo entrenamos al resto de personas de nuestros equipos que efectivamente tienen un rol también crítico sobre algunas funciones. Por ejemplo, canales digitales, por ejemplo, desarrollo de software, implementación de tecnología, entre otros. Eso pensando solamente en las personas. Definitivamente tenemos que seguir entrenándonos como profesionales de ciberseguridad también. De hecho, hoy, y ahí lo ven en la presentación, se estima que hay aproximadamente un déficit de 3 millones de profesionales de ciberseguridad en el mundo, y los que tenemos no necesariamente están tan preparados como para enfrentar las ciberamenazas. Eso como un primer punto. Un segundo punto, definitivamente la tecnología. Y ahora seguramente Guillermo nos va a comentar un poquito más de los controles tecnológicos, pero definitivamente hoy que las empresas dependen tanto de la tecnología, cuando tenemos una afectación, pues decimos cómo ocurrió esto. Y es que la tecnología de por sí tiene una serie de vulnerabilidades, debilidades técnicas que nosotros a veces conocemos y otras veces ni siquiera nosotros conocemos, como en el caso de los 0 days que mencionaba Sandra en el panel anterior. Pero por otro lado, todavía encontramos que hay muchas compañías que tienen una deficiencia a nivel de los controles tecnológicos, no tienen las herramientas suficientes para hacerle frente definitivamente a este tipo de amenazas, particularmente con el ransomware. Tercer punto, todo lo que tiene que ver con nuestros procesos. Cuando hablamos de ransomware, tenemos que tener procesos bien estructurados. ¿Procesos como cuáles? Planes de continuidad de negocio, planes de recuperación ante desastres, planes de gestión de crisis, plan de respuesta ante ciberincidentes. Los 3 primeros son planes que antes ya los teníamos, pero de repente nunca les dimos un vistazo, una revisión con el punto de vista del ransomware. Entonces tenemos que entender muy bien que el ransomware realmente ha llegado para cambiar las reglas de juego en muchas de las cosas que hacíamos.
El cuarto punto yo diría que tiene que ver específicamente con otros temas que hoy estamos viendo cada vez con mayor impacto, y es que cada vez las compañías dependen más de terceros para sus procesos críticos o para las tecnologías que implementan dentro de sus empresas. Y en ese sentido, los terceros son un tema fundamental en cómo es que manejamos nuestra ciberseguridad. Muchos de los terceros, ya sea que están interconectados con nosotros o que les damos nosotros información para que ellos puedan ayudarnos con procesos críticos, pueden ser vulnerados si es que no tienen controles adecuados, tan igual como podría tener nuestra compañía para cuidarnos de esto. Y como quinto punto, hay algo que normalmente lo dejamos de lado, y es los cibercriminales. Los cibercriminales tenemos que entenderlos, tenemos que saber a quiénes nos estamos enfrentando. Particularmente cuando hablamos de ransomware, tenemos que entender que primero son altamente sofisticados, segundo, altamente especializados. Tenemos grupos criminales que se dedican solamente a desarrollar piezas de ransomware y grupos cibercriminales que solamente se dedican a hackear a las organizaciones para meter esas piezas de ransomware y activar el ataque. Y después lo que vamos viendo es efectivamente… ¿sí? ¿Estamos? Un favor, una interrupción, perdón, panelistas. Sí. Nada más su favor a las personas que nos acompañan aquí de manera presencial para un poquito de bajar el tono de voz porque se escucha un poquito de vicio en el ruido, en el sonido de los panelistas. Gracias. Gracias, Sandy. Gracias. Y efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de los cibercriminales tenemos que entender el alto nivel de sofisticación. Segundo, hay un tema que tienen los cibercriminales a favor que nosotros no tenemos. Lamentablemente es muy difícil identificar a quién está detrás de un ataque, y por eso es que vamos viendo que realmente las capturas de los grupos cibercriminales son una cada 6 meses, cada año. O sea, realmente estamos hablando de que los cibercriminales tienen esa inmunidad a su favor, ¿cierto? Pero adicionalmente hoy lo que estamos viendo es que para ellos esto es un negocio, pues, negocio redondo, como les diríamos, es un negocio altamente lucrativo. Y lo que estamos viendo es que definitivamente cada vez más nos van exigiendo dinero mucho más grande. Nos entienden nuestra organización, nuestro rubro, cuánto generamos de ingresos, y a partir de eso haces un análisis de cuánto les podríamos pagar. En ese sentido, hoy estamos viendo bandas cibercriminales muy sofisticadas, muy agresivas, como puede ser casos de Lockbit, Medusa, aquí, que no solamente nos exponen los datos, sino que adicionalmente lo que están haciendo es llegar a zonas o a perpetrar ataques que antes no veíamos. Por ejemplo, antes decíamos, bueno, si queremos seguridad, entonces pon servidores Linux. Ya se terminó. Entonces no le pongas, como tenemos Mac, no le pongamos antivirus. Se terminó. O sea, este tipo de ataques hoy llegan a sistemas que antes eran considerados más seguros, y definitivamente eso nos está generando un alto impacto. Lo cierto es, tenemos que entender muy bien a las bandas cibercriminales, porque entendiendo a las bandas cibercriminales es como vamos a saber cómo contrarrestarlas. En ese sentido, yo quería compartir solamente una lámina más con ustedes, y es los ciberataques, particularmente de ransomware, son muy agresivos y muy rápidos. Cuando nosotros, y creo que se quedó congelada ahí la pantalla, cuando nosotros vamos viendo un ciberataque y comienzan esas pantallitas rojas, negras, o el sabor que nos ataque en general, ¿cierto? Lo que vamos a ir viendo es ya el último punto del ataque, ¿cierto? El ataque realmente comenzó 4, 5, 6 meses antes, incluso quizás un año atrás, desde que el delincuente, pues por ahí lo decía Luis, entró, nos robó las credenciales, puso un piecito dentro de la organización, y de ahí en adelante fue sigilosamente avanzando, entendiendo nuestros sistemas, entendiendo cómo sacamos backups, robando información de manera muy sigilosa, y a partir de ahí, cuando ya está todo perpetrado, recién explota el ataque de ransomware como tal, las pantallas, ¿cierto? Y en ese sentido, nosotros tenemos que, como organizaciones, tener planes bien estructurados y que se puedan activar rápidamente. Particularmente, estos que estamos viendo en la pantalla tienen que estar muy articulados, muy ejecutados, muy bien probados. Uno, el plan de respuesta ante ciberincidentes, sumamente crítica. Y no tiene que ver con ir a una de esas páginas que nos dan playbooks gratuitos, descargarlos y decir que ya tenemos, porque esto no se trata de cumplimiento, esto se trata de cómo enfrentamos a los cibercriminales. Los planes de respuesta ante ciberincidentes tienen que estar muy bien diseñados y decirnos paso a paso qué hacer en caso de un ciberataque. Segundo, el plan de gestión de crisis. A diferencia de otros tipos de crisis, esta crisis se nos dispara muy rápido. En un momento tenemos 4 máquinas infectadas y en una hora tenemos miles.
¿Por qué? Porque el ransomware tiene la capacidad de afectarnos, de encriptarnos solamente una laptop en 4 minutos. Pero mientras está encriptando esa laptop, se está esparciendo por todo el resto de mi red. Entonces, esto crece muy rápido. Tercero, el plan de continuidad del negocio. Normalmente los ataques de ransomware, veíamos en la lámina anterior, en promedio nos dejan por fuera 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas, que la gente dice, no, si mañana tenemos un ataque, lo recuperamos en 3 días, 2 días. No, el promedio es 3 a 4 semanas y empresas que son altamente sofisticadas han tenido ese tipo de afectación. Pero adicionalmente, el plan de recuperación ante desastres. Y esto tiene un tinte especial cuando hablamos de ransomware, y es que no podemos recuperar nuestras operaciones hasta no saber que el delincuente y la amenaza ha sido erradicada. Si es que no llegamos hasta ese punto, vamos a perder el tiempo y todos los planes que nosotros pensábamos, RTO, RPO, todos esos tiempos que decíamos en 2 horas, 4 horas levantamos los sistemas, esos no funcionan en principio para esto. Los cibercriminales se van avanzando cada vez más. Hoy vemos que incluso están haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial como WormGPT, que lo publicaron el año pasado, la semana pasada, para hacer exploits y justamente pues vulnerarnos utilizando inteligencia artificial. Algunos no le creen tanto, démosle tiempo, porque van a llegar hasta allí. Gracias, Martín. Gracias, Edson. Bueno, Guillermo, me gustaría desde la parte técnica entender un poquitito cuáles son las mejores prácticas que hoy en día están funcionando para hacer frente a esta amenaza del ransomware. Bueno, muchas gracias, principal, gracias a todos por estar aquí presentes y gracias por la invitación. Edson ha dado mucha información muy interesante, muy rápido. Hablar de mejores prácticas nos puede llevar horas, gracias. ¿Por qué? Hablas de respaldos. Una parte de mejor práctica sí es tener el respaldo. Antes era la parte vital para una continuidad de negocio y una recuperación rápida de los incidentes. Correcto. Pero ahora también el respaldo lo tengo que tener rigurosamente revisado para prevenir que cuando yo hice el respaldo no haya una herramienta, no haya algún DLL o haya algún archivo que se vaya en el respaldo, recupero y ¿qué creen? El atacante pueda generar nuevamente el ataque, valga la redundancia. Entonces, hoy en día, mejores prácticas, las personas, necesitamos tener la concientización de la gente. Tenemos muchos años hablando de phishing. Decían por ahí algunos artículos, ya el phishing se va a acabar. No, el phishing sigue siendo una de las armas más ricas y más productivas de los atacantes. Ingeniería social. ¿Qué hacemos con ingeniería social? Si no estamos preparando con la gente que no den clics a los correos que no son, que no tomen llamadas y respondan cosas que no deben de ser antes de verificar que son parte de la compañía que me está hablando o de la telefónica que me está hablando. Entonces, esa concientización es muy importante también, seguirla haciendo hacia nuestros usuarios. Entonces, son elementos que estoy hablando como mejores prácticas, pero las seguimos viendo como silos. Entrando un poco ya en materia de, no nada más es el firewall, no nada más es el antivirus que tiene que estar actualizado, sino tenemos que cuidar una visibilidad completa, tener una trazabilidad para poder identificar si el actor todavía está dentro. Tenemos herramientas, una herramienta que es la siguiente generación del anti-malware, conocido como el EDR. El EDR lo estamos usando o lo estamos viendo como una herramienta reactiva. Estoy cuidando que no me pase nada y si no me pasa nada en la consola, todo está bien. No tengo que terminar servicios, no tengo que mandar a cuarentena ni nada. Entonces, el EDR es una herramienta todavía mucho más poderosa que me permite necesito hacer un hunting. El hunting es no nada más esperar a que pase algo, sino buscar cada una de esas posibles herramientas que usa un Lockbit o un Conti. Conti, los atacantes rusos que hacían mucho daño, principalmente en pandemia, atacando al sector salud de una forma criminal, por decirlo de alguna forma. Entonces, tener una visibilidad completa desde identificar cuál es mi riesgo real, conociendo toda la infraestructura que tengo, no nada más de servidores y de equipos de cómputo, que es en lo que nos basamos, sino desde los aplicativos que tenemos que no estén vencidos. Si tengo sistemas operativos legacy, eso ya me incrementa un poco el riesgo. Si tengo comunicación hacia dispositivos OT, hablando hoy en día en la tendencia tecnológica que
los equipos operacionales ya están conectados o interconectados con el tema de IT, son dos mundos diferentes, pero hoy en día ya convergen. Tenemos que tener toda esa visibilidad de todos esos componentes, que me den la trazabilidad para poder identificar a un atacante, a un actor que está dentro y poder eliminar los, ¿cómo se llaman? Poder eliminar las herramientas que ya tengan implementadas. Esas mejores prácticas de vista, esas mejores prácticas de conocer el inventario y poder explotar las herramientas que tenemos hoy en día son lo que nos van a ayudar a estar preparados y estar previniendo los posibles ataques de ransomware que se puedan dar. Traía un slide que dentro de Qualys, creo que sí era con este, sí, que dentro de Qualys generamos ya un primer reporte y todos estos números se podrían ver números de pánico, pero estos números, si los trasladamos más a verlos como números de pánico, son números para esas mejores prácticas. Tengo que mejorar mis procesos de remediación, de aplicación de parches e identificación de las vulnerabilidades. Hoy en día generamos un escaneo de vulnerabilidades, pero no priorizamos en base a ese riesgo para poder hacer la remediación. Entonces, nos tardamos más en hacer la remediación. ¿Por qué? Porque si lo voy a aplicar a un servidor, esa remediación corre el riesgo de que a lo mejor algo me dañe el aplicativo. Pero lo estamos viendo porque es un parche que me va a remediar todas las vulnerabilidades que se pudieron identificar. Hoy en día, más o menos, el 80% de las vulnerabilidades se remedian como parches, pero queda un 20% que hay que hacer modificaciones a llaves de registro, bajar servicios, ya sea en los diferentes sistemas operativos. Entonces tenemos que tener la capacidad de revisar ese proceso rápidamente para remediar y reducir estos tiempos. Los ataques día cero y todos los elementos que hoy en día utilizan los diferentes actores para entrar y poder empezar a exfiltrar la información, lo tenemos que reducir a través de procesos más rápidos para la remediación. 17.4 días para, nuevamente, esos parches, esas necesidades que tenemos en los buscadores, donde necesitamos remediar rápidamente esos huecos de seguridad. Tenemos Chrome, saca versiones rápidamente de su navegador. Edge con Windows también lo está haciendo periódicamente. Cada semana estamos viendo nuevas versiones y nuevo seguimiento que tenemos que hacer. Tenemos que reaccionar rápidamente y revisar esas áreas críticas, porque por ahí, aunque sea phishing, aunque sea otro tipo de ataque, por ahí ingresan los diferentes actores. Entonces, mejores prácticas, mejorar por el proceso rápido de remediación de parches, mejorar el tiempo de automatización hacia esas respuestas o esos incidentes que se están identificando. Dentro de los diferentes actores y siguiendo el ciclo de ataque, uno de los principales pasos es el reconocimiento. Una vez que los atacantes identifican posibles vulnerabilidades, posibles huecos, y somos la empresa objetivo, esa parte de reconocimiento y logran entrar a nosotros, a veces nos hacen un favor, hacen la remediación de esas vulnerabilidades porque no quieren que nadie más las explote y ellos puedan hacer el cobro de esa ganancia. Hoy en día estamos teniendo un nuevo grupo que son los Initial Access Brokers. Lo que están haciendo ellos es identifican de la superficie de ataque los huecos que podemos tener, los explotan, cierran esos huecos y entonces toda la información que recabé hasta ahí sin hacer daño ni nada, la publico en el dark web. ¿Para qué? Para que entonces alguien me pague, le dé yo los accesos y entonces puedan tener, hacer la introducción o la intromisión a la compañía y empezar a sacar la información. Debemos de cuidar, han mencionado también el desarrollo, mencionaste la parte de desarrollo, la parte de los aplicativos web. Tenemos que tener cuidado con nuestros desarrolladores, qué tipo de comandos están colocando, qué tipo de comandos están dejando. Tenemos que tener una profundidad en la revisión del código
porque nos hemos encontrado que dejan un comando que le da más información a la gente de afuera. No nada más la página principal, sino dan más información que puede ser utilizada para explotar alguna vulnerabilidad o utilizarla para hacer alguna inyección de código. Y la parte importante, hablé de conocer los activos que tengo, identificar y priorizar las vulnerabilidades en base a los riesgos, tener un buen control de respaldos y revisión de los respaldos y las configuraciones de los equipos. Esa línea base de configuración, ese hardening que deben de tener los equipos, muchas veces lo estamos descuidando. Por la prisa de entregar un equipo nuevo a un nuevo colaborador, hablaron de identidades, no cambió los permisos. La gente de sistemas, porque llega por parte de recursos humanos tarde la parte de dar de alta al usuario, estoy compartiendo el usuario que ya se fue. No lo terminamos de inhabilitar rápidamente y entonces eso incrementa los riesgos. Y la identificación de la línea base, esa configuración que deben de tener los equipos, muchas veces next, finish, entrego el equipo y dejo todo por default. Ese dejar todo por default puede permitir que una identificación dentro de los atacantes pueda identificar que tengo abierto el puerto, que permite hacer la toma de escritorio remoto. Si no lo tengo autenticado, entonces le estoy dando vía libre al atacante para que se conecte de equipo y lo haga cada vez más complicado. Entonces, mejores prácticas nuevamente, y seré un poco repetitivo, pero es revisar y tener toda la visibilidad de los activos que tengo, poder tener la identificación de esas vulnerabilidades en base al riesgo que tiene cada una de ellas. Nuevamente, mantener la parte de respaldos de una forma revisada y calificada para evitar que tengamos algún malware ya impreso o algún archivo que pueda ser reexplotado por los atacantes y ejecutar el potencial de Endpoint Detection and Response, teniendo búsquedas proactivas de cualquier elemento que pudiera estar utilizando un Conti o un RIUG o cualquiera de los diferentes actores. Mitre, que es un framework de seguridad muy enfocado para la parte de los CDRs, tienen clasificadas las técnicas y los procesos y procedimientos que utilizan los actores más conocidos. En base a esa información de Mitre podemos hacer esas campañas de búsqueda utilizando la capacidad del Endpoint Detection and Response. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Nuevamente, una disculpa, podemos seguir sí, todo podemos el seguir día. hablando todo el día, ¿no? Bueno, ahora que ya vimos un poco la preparación de los clientes con la parte previa, ahora me gustaría hablar un poco de lo que es la transferencia, Tania. Entendiendo que AIG es un líder no solo a nivel en Latinoamérica, sino también a nivel global de lo que son los ciberseguros, me gustaría que nos contaran cómo están viendo el comportamiento del seguro frente a estos ataques de ransomware y si hay alguna industria en particular que está siendo más afectada. Gracias y gracias a todos por recibirnos aquí en la mañana de hoy. Es un gusto compartir con ustedes. Bueno, pues yo te podría comentar que yo creo que la clave para las compañías aseguradoras aquí es el monitoreo, ¿verdad? El monitoreo de información que nos ayuda a dar frente a esta evolución de este cambio, esta creciente exposición que nosotros tenemos. Recientes estudios han demostrado que la exposición de ransomware ahora en el 2023 va en alzada nuevamente. Muchas compañías que se dedican a rastrear criptomonedas han confirmado que con lo que va del año ya se han pagado aproximadamente 445 millones, cuando si lo comparamos con el 2022 se confirmó que se pagaron alrededor de 500 millones. Así que ya eso les da a ustedes visibilidad de la tendencia y cómo entonces va ciertamente incrementando nuestra exposición ahora en el 2023. Así que yo creo que la única constante que hay, y lo mencionaron en el módulo anterior, aquí es el cambio. Es el cambio y mantenerse obviamente a la vanguardia de ese cambio, porque como mencionó en la entrada Tom Regan, aquí no hay una solución perfecta y yo creo que por eso este panel está compuesto por varios segmentos, ¿verdad? Porque tenemos
la necesidad de dar frente a este riesgo como una solución de negocio y no meramente una transferencia de riesgo. Y las compañías aseguradoras pues reconocemos eso, sabemos que no podemos dar frente a esta exposición con solamente una mera póliza de seguro. Mencionamos en el módulo anterior, mi colega mencionó el hecho de la certeza, ¿verdad?, del tema contractual. Pero más allá de eso, es el tema del manejo del riesgo de manera pues preventiva, durante y obviamente post-evento, y dar pues frente al mismo con las herramientas adecuadas para poder mitigar la exposición. Yo tuve la oportunidad de participar de una reunión global, ¿verdad?, dentro de mi compañía aseguradora, y hablando obviamente y alineándome a los comentarios de Paulina en el módulo anterior. Sí, hay mucha diferencia a través de las regiones con respecto a la madurez de los mercados, eso es cierto. Pero yo creo que de la misma forma también podemos confirmar que no hay ninguna industria exenta. Aquí no hay un segmento exento, no hay un área geográfica exenta a este tipo de exposición. Y es poder entonces tomar esto en consideración, poder obviamente dar frente a que tenemos que evaluar el riesgo dependiendo obviamente de la exposición por el segmento, el área geográfica y el tamaño obviamente de la empresa, para poder brindarle las herramientas adecuadas a nuestros asegurados para poder dar frente a este riesgo. Un tema que pues ciertamente nos preocupa muchísimo es el tema de que pues sí, como les mencioné, no hay ninguna industria exenta, pero hemos visto unas tendencias particulares en unos segmentos o en unas industrias, como lo mencionaron anteriormente, manufacturera, el sector financiero, los servicios profesionales e inclusive educación, donde pues las tendencias han sido alarmantes y queremos obviamente pues trabajar con el monitoreo de esta información para pues ciertamente no tomar medidas que puedan parecer prematuras, porque pues es un tema cíclico, es un tema que va a ir cambiando y va a ir evolucionando de manera distinta, pero va a seguir creciendo porque mencionaron, ¿verdad?, esto es un negocio redondo para los cibercriminales, y a lo mejor este año están siendo un poco más agresivos porque dejaron de devengar un ingreso como cualquier otra empresa en un año anterior, ¿verdad? Así que se van a poner más creativos, más agresivos con los temas para buscar, obviamente, pues, lograr mayor ingreso de este tipo de negocio. Y yo creo que las compañías aseguradoras, pues, tenemos que tomar en consideración, obviamente, el hecho de que no podemos manejar de manera, pues, yo creo que clave todo el tipo de riesgo. El riesgo cibernético lo tenemos que tomar como un todo, ¿verdad? No enfocarnos a la hora de mirar el riesgo en temas puntuales, sino en el todo, en el trabajar como una comunidad y poder entonces compartir esa información que nos va a ayudar a poder mitigar la exposición tanto de los asegurados como de la industria. Se mencionó pues ciertamente la preocupación ante la falta de capacidad, ¿verdad?, en el módulo anterior, y es un tema que pues las aseguradoras tenemos que dar frente, que tenemos que manejar para poder pues velar por nuestros agregados, velar obviamente estar a largo plazo y poder brindar un producto que sea de valor para nuestros asegurados y mantenernos en el mercado acompañándolos a largo plazo, como mencioné. Y parte de eso es eso, prepararnos, enfocarnos obviamente en toda esa infraestructura, en todo eso. Y creo que me parece que preparé aquí un slide, ¿verdad?, que resume lo que hemos estado hablando en todos estos paneles, ¿verdad?, que yo creo que es un esquema que tenemos que tomar como un todo, ¿verdad? Desde lo que comentaron mis compañeros, ¿verdad?, de tener un sistema de seguridad robusto y obviamente un plan de continuidad de negocio, el proceso continuo de la capacitación, del monitoreo y de la actualización, ¿verdad?, de todo lo que está ocurriendo en el mercado es clave.
Mencionó Paulina también los entes regulatorios, ¿verdad? El tema de entes regulatorios es uno que va a ir evolucionando y acompañando, ¿verdad?, las distintas partes que están dando frente a este tipo de riesgo. Y pues, ciertamente, lo que es la transferencia del riesgo, y como mencioné, que no sea meramente una póliza de seguro para transferir el riesgo, sino que sea una solución de negocio para el asegurado, porque pues vamos a ser realistas. Sí, mencionaron los distintos segmentos, que hay muchas compañías grandes, ¿verdad?, enfocadas en este tema y haciéndolo la prioridad número uno de su organización, pero también tenemos entidades pequeñas, ¿verdad?, segmentos pequeños que saben y están conscientes del riesgo, pero cómo lo hacen parte obviamente de su prioridad dentro pues, de la limitación del segmento, ¿verdad?, de los ingresos que tiene la compañía. Cómo ellos pueden entonces mitigar su exposición haciendo uso de esas herramientas que las compañías aseguradoras brindan para pues, prevenir, ¿verdad?, el riesgo, para ayudarle y acompañarle en un momento como este. Yo creo que eso es clave, ¿verdad?, de que no solamente consideren la transferencia del riesgo, sino de lo que acompaña esa transferencia de riesgo, esas herramientas, esos vendors que ciertamente pues, están ahí para acompañarlos, para que en ese momento, pues, que Dios no lo quiera, tengan que participar de un evento o estén en una situación, un incidente como este, sepan cómo manejar el mismo y cuál es ese primer paso, ¿verdad?, que tienen que dar para mitigar su exposición, porque pues hablamos obviamente del tema de ciberseguridad, pero pues hay muchos otros factores que tenemos que tomar en consideración y yo creo que eso es lo que el producto busca, ¿verdad?, la estructura del producto con esas cubiertas de primera respuesta, para entonces darle las herramientas a nuestros asegurados de dar frente, ya sea en el manejo de su reputación, ya sea pues contratando obviamente a las firmas de ciberseguridad necesarias para poder identificar de dónde proviene esa exposición, ¿verdad?, ya sea interna o externa. Y yo creo que también es bien importante considerar el factor humano aquí. Es bien difícil poder mitigar la exposición del factor humano. Estamos detrás de ello. Y podemos poner los controles, ¿verdad?, necesarios para mitigar nuestra exposición, pero siempre va a estar, obviamente, ese factor humano detrás, que pues podemos ayudarlo, como lo mencionaron ahorita, con el tema de concientización, de seguir reforzando esas destrezas de nuestros empleados a la hora de dar frente, de crear, obviamente, y actualizar la información, porque pues, a la vez que se van poniendo más creativos estos cibercriminales, pues queremos obviamente pues, mantener a nuestros empleados al día de esas nuevas tendencias y de esas nuevas exposiciones que pueda tener nuestra empresa. El sistema de respuesta y manejo de incidentes pues, efectivo es clave dentro de este proceso. Yo creo que no es solamente el tema preventivo y la colocación o transferencia de ese riesgo, sino cómo uno pues, ciertamente se recupera, ¿verdad?, después de ese evento y pues cómo da frente al mismo para poder entonces mitigar su exposición y mantener obviamente su negocio corriendo y que se pueda ver impactado lo menos posible. Bueno, muchas gracias, Tania, muy interesante. Ahora ya, Andy, me gustaría pasar al momento en el que sucede el siniestro, ¿no? Sé que ustedes han venido trabajando mucho en la región con distintas compañías. Que nos cuentes cuáles son esas situaciones como más complejas que están enfrentando las organizaciones cuando sufren un ataque de ransomware. Bien, gracias, Martina. Yo creo que aún hoy no terminamos de dimensionar en forma plena cuánto dependemos de la tecnología y los sistemas informáticos, hasta que tenemos problemas que los afectan. A ver, cuestiones simples y que damos por sentado, como el tener acceso a información esencial, el poder llevar registros de stock, tener cuentas corrientes, poder gestionar una cadena logística, facturar, llevar una gestión de cobranzas, se vuelven particularmente críticas en su ausencia, mucho más de lo que percibíamos anteriormente. Conceptualizando un poco las consecuencias que vemos que tiene un ataque de ransomware, podemos mencionar la pérdida
de accesibilidad inmediata o incluso el riesgo de perder en forma definitiva datos valiosos para la organización o para terceros que se vinculan con la organización, con las consecuencias legales que eso puede tener. La paralización operativa y financiera de la empresa, la imposibilidad de prestar servicio a sus clientes, la pérdida de ingresos que trae aparejado esa paralización de la que estábamos hablando, la exposición en medios y un riesgo de viralización de la situación, con el consecuente daño reputacional que puede traer en el valor esencial, confiabilidad que tienen las empresas y, a su vez, siendo en esta cadena de consecuencias, una posible pérdida de fidelización de clientes y una pérdida de posición de mercado. Esto es ahora, más allá de esta conceptualización de consecuencias, la realidad es que en la práctica es evidente que la intensidad y duración que tengan esas consecuencias, una vez que se produce un evento, va a depender de una serie de factores y va a ser clave en el impacto que tenga en la empresa el haber sufrido ese ataque. Va a determinar en gran medida si eso fue un hecho aislado, puntual, que se solucionó bien y hasta en cierta forma es algo virtuoso, o si es no tengo mejor palabra, un desastre para la compañía. En este sentido, creo que los factores para mencionar los más relevantes que afectan esta intensidad de duración que puede tener las consecuencias, podemos señalar, en primer lugar, el tipo de ataque de que se trate, las características que tenga la infraestructura tecnológica de la compañía, incluyendo sus controles y medidas de mitigación. Por lo tanto, el grado y vinculando esas cuestiones, el grado de propagación que logren los atacantes dentro de la estructura de la empresa. Y después, cuestiones relativas a qué tan preparada estaba la empresa, qué planes tenía, volviendo a lo que mencionabas, de respuesta, qué tan preparada estaba para reaccionar. Bueno, todas estas cuestiones hacen a qué tanto va a impactar, a qué tanto va a durar ese ataque, como hablabas al principio. Y para tratar de dejar de ser tan conceptual, creo que no es lo mismo, podemos entender todos que no es lo mismo un ataque y una situación de paralización que dure 1 o 2 días o una semana que uno que dura entre 3 y 4 semanas y un mes paralizado y con consecuencias posteriores a mediano plazo. Entonces, en definitiva, volviendo también a lo que mencionaba Tom Regan al comienzo de la charla, de este seminario, no es posible evitar en forma absoluta sufrir un ataque. Por supuesto que es útil y eficiente y vale la pena tomar todas las posibles medidas de mitigación de ese riesgo, pero es realmente desde nuestra óptica y nuestra experiencia concreta con casos en la región, es esencial el grado de preparación y cómo la empresa lidia con haber sufrido el ataque y cómo se recupera de eso. Llegado a este punto, y me parece que es un buen momento para mencionar lo más de manera sintética, porque se ha venido conversando en otros puntos del panel, del seminario, qué soluciones trae la póliza de riesgo, la cobertura de riesgo cibernético para justamente ayudar a la empresa que ha sufrido un ataque a lidiar con las consecuencias del mismo. En este sentido, estoy hablando puntualmente de lo que es nuestro panel, que es ransomware, ¿sí? Entonces no me voy a extender en otras. Pero hablamos de, por un lado, gastos de investigación, contención y erradicación de la amenaza, gastos de recuperación para, en definitiva, recuperar los datos, sistemas y procesos afectados y, por lo tanto, la operatividad de todo lo que perdió la empresa. Por otra parte, un amplio abanico de costos para hacer frente a poder contratar asesores y consultores en materia, por un lado, de gestión de crisis esencial, con gente que tenga experiencia en ya haber participado de varias de esas situaciones. Por otro lado, comunicación. No puedo enfatizar lo suficiente lo poco que se utiliza este recurso que trae la póliza y es esencial para toda la parte que mencionábamos antes de pérdida de reputación y demás cuestiones. Y obviamente, bueno, acá el abogado también habla, es imprescindible contratar asesores legales y por lo tanto la póliza trae
como una de sus soluciones el cubrir esos costos. Por otro lado, bueno, hablamos al principio, obviamente todas estas consecuencias van a tener una interrupción en los ingresos de la empresa y por lo tanto la póliza trae cobertura para esa consecuencia y también para la situación en muchas pólizas el pago de un rescate y los costos asociados, ¿no? Hay otras coberturas adicionales, pero bueno, va a depender de la compañía, del tipo de empresa, etc. Llegado a este punto, ya que hablamos, para abandonar por un minuto tanta cuestión conceptual y hablar así en términos generales, vamos a lo que suele atraer más la atención con estos temas, que es la parte cinematográfica, casos concretos. Bien, en nuestra experiencia con diversos casos, por un lado sufridos por empresas y a su vez que tenían contratadas pólizas de riesgo cibernético, a ver, escogí 3 que me parecieron interesantes mencionar. El primero es una plataforma de servicios financieros y de trading que sufrió paralización total durante 15 días y digamos que además estamos hablando de básicamente la actividad de la empresa en gran parte estaba canalizada a través de ese medio y una paralización parcial durante los 30 días posteriores a esos 15. Esto le ocasionó un lucro cesante y otra serie de pérdidas en el orden de $2 millones. Además es un segmento con un market share muy volátil, como se podrán imaginar, en el cual la fidelización del cliente dura lo que duran 3 clics, porque podemos realizar lo mismo en otra plataforma. Entonces, bueno, el miedo al daño reputacional era grande y bueno, era una de las principales preocupaciones. Después, pasando a un segmento totalmente diferente, podríamos mencionar un siniestro de una empresa, una cadena de retail con presencia en la región, en diversos países. Fue afectada con un ataque de ransomware en tanto su sector de e-commerce, que era una parte relevante, como se imaginarán hoy en día, de los negocios, pero también en el resto de los sistemas que afectaban la capacidad de gestionar su stock, su logística de compras, la planificación de cómo funcionaban los locales físicos. Y por lo tanto, bueno, y por otra parte, una parte importante también fue las tarjetas tenían un sistema, como suelen tener estas empresas hoy en día, de venta con crédito y tarjetas de crédito que da la misma compañía. Todo esto fue afectado durante total en una semana, 2 semanas parcial, y después hubo otros problemas posteriores. El lucro cesante fue de $2,5 millones y los costos de recuperación, que yo lo mencionaba en un momento cuando hablamos de las consecuencias y parece un punto más, fueron $4 millones, porque esto tiene que ver bastante con el tipo de ataque y sobre todo el porte y sofisticación de la empresa. Mientras más grandes somos, más fuerte caen, ¿no? Como decía el dicho, y esto es lo mismo. Y obviamente tuvo un gran problema de quedar expuesta en los medios frente a esta situación. Y finalmente quería mencionar un caso de una institución bancaria que también sufrió un caso de ransomware. Obviamente es de una criticidad absoluta sufrir esto hoy en día para este tipo de industria y tuvo problemas de diferencia de saldos con clientes por más de $1 millón. Están bastante redondeados y tergiversados los números para que tampoco podamos ir a Google y buscarlo y encontrarlo tan fácil. Perdón, pero son bastante parecidos pero no exactos. Después tuvimos gastos de respuesta de incidente y recuperación, como mencionaba recién, por $3 millones, lucro cesante por $3 millones, de pérdida básicamente de transacciones que no se pueden recuperar. Hay industrias, como sabemos, que son más elásticas que otras. Y esta empresa en particular, esta institución, decidió, por la criticidad de lo que perdía, pagar rescate en $4 millones. Bueno, eso era un poco para mencionar. Muchas gracias, Andy. Bueno, me parece muy importante destacar el pago del ransomware de rescate fueron 4 millones, pero teníamos 7 de gastos asociados. O sea, la importancia que tiene la cobertura del seguro no solo para eso, sino todos los gastos que tiene asociados. Queríamos aprovechar, Andy, me parece que vale la pena aprovechar este tiempo con preguntas del público. Me imagino que es un tema que genera muchas dudas y vamos a aprovechar a los expertos. Gracias, Martina. Justo tenemos preguntas del público. Y en específico nos están preguntando para Edson.
¿Por qué empresas que cuentan con aparentemente buenos controles de seguridad están siendo afectadas por ataques ransomware? ¿Están organizados o especializados por industria? Buenísimo. Lo primero, y creo que Luis lo decía en la charla anterior, lo cierto es, ¿la tecnología nos sirve? Sí, nos sirve muchísimo la tecnología. Sin eso no podemos hacer frente a estas amenazas. Pero lo cierto es que hay que entender muy bien que no hay una sola bala de plata, ¿cierto? Entonces nos toca construir realmente todo lo que tiene que ver alrededor de la tecnología, justamente lo que conocíamos, lo que mencionábamos, conocer al atacante, entender qué tecnología nos va a aplicar, cómo le sacamos el mayor provecho a la tecnología. Luego enfrentamos situaciones en las que invertimos en una súper buena tecnología y se queda ahí de pisapapeles. Entonces, si no vamos a sacarle el mayor provecho a la tecnología, realmente se convierte plata al agua. Las personas, el entrenarlas. Por supuesto, los procesos, poner esos procesos bien estructurados, lo que mencionaba, no nos sirve de nada poner los planes que nadie siga. Entrenémonos. La semana pasada estábamos con un grupo bien importante en Latinoamérica, justamente hablando con el comité directivo, y el comité de crisis estaba muy preocupado porque habían pasado por un simulacro de cibercrisis y decían, si mañana nos pasa esto, no tenemos ni idea de qué vamos a hacer. Y eso es una situación muy frecuente. Y no es para reírse, es una situación sumamente crítica porque realmente las compañías es lo que viven. Hace 6 años ya apareció el primer tipo de ransomware como lo conocemos hoy, WannaCry, ¿cierto? Y escuchamos, oye, son las 3 de la mañana y esta empresa en España comienza a sufrir un ataque, nosotros qué hacemos, cómo cortamos y demás. Nadie estaba preparado realmente para un ataque de ese tipo. No entendíamos bien. 6 años después hay muchas empresas que todavía no saben cómo reaccionar frente a esa situación. Lo cierto es que los atacantes hay para todo tipo de empresas. Si nosotros somos una empresa sumamente sofisticada del sector financiero, banca específicamente, yendo al caso que Andy nos mostraba, pues hay atacantes que se van a especializar en ese tipo de industria, en ese tipo de sistemas que utilizan y en el tipo de debilidades que saben. Todos los bancos sabemos que tienen un sistema, normalmente un core, un mainframe, un S400, etcétera, sistemas transaccionales, etcétera, y todo eso los atacantes lo conocen muy bien. Es por eso que realmente también tenemos atacantes muy enfocados en algunas industrias. Particularmente veíamos el Fin13, por ejemplo, que es un grupo cibercriminal enfocado en robo de dinero específicamente en banca, ¿no? Andy, no sé si quieres. Perdón, brevemente con eso para complementar y enriquecer el comentario, que tuvimos un caso de un grupo que se especializó en bancos y entre esas cuestiones desarrolló cómo atacar su sistema SWIFT, con lo cual le disparó órdenes de transferencia a bancos intermediarios y básicamente les robaron dinero de esa forma. Sí, y yo creo que tuviste ahí en el punto clave y es el hecho de que no es solamente el tener las políticas, el tener los controles y dejarlos como pisapapel, ¿verdad? Como mencionaste, yo creo que es el hecho de que nosotros las compañías aseguradoras sí utilizamos nuestra forma, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, como una guía de lo que entendemos y de lo que queremos ver de parte de la gestión de manejo de riesgo de nuestros asegurados. Pero también queremos tener la certeza de que conocen esos procesos, de que los han probado y pues saben cómo poder manejarlos en ese momento clave. Otra parte interesante, y lo has mencionado mucho, esa parte de monitoreo y una mejor práctica también, apegarse mucho a lo del ciberseguro, si es que hoy en día lo tienen. Tienen esa capacidad para también apoyarlos en entrenar a su gente, en entrenar al equipo de respuesta a incidentes, que una recomendación es que en la medida de lo posible puedan tener un equipo de respuesta a incidentes para que los ayuden rápidamente a contener y ya después ejecutar para remediar los problemas. Bueno, pues ya nos apoyaron, pues, complementando la respuesta a la pregunta que nos hicieron. La realidad es que ya se respondieron otra de las preguntas y únicamente nos quedaría una última pregunta que nos están dando. ¿Cómo están evolucionando las bandas cibercriminales de ransomware en la región? Esta va dirigida para Guillermo. ¿Tú cómo pensarías que están evolucionando? Bueno, el ransomware, como ya lo hemos comentado, se ha convertido en el mayor generador de dinero. Y si no tenemos esas mejores prácticas para poder identificar rápidamente cualquier elemento que haya llegado a nuestra infraestructura, les estamos dando el pie a que sigan evolucionando. Como cualquier otras amenazas en tiempos anteriores, los atacantes foco
o conocidos como como Conti, Ryuk y otros más, son atacantes que están publicando en bajo mundo las recetas para poder generar un ransomware, para poder generar diferentes tipos de ataque. Entonces, está evolucionando mucho porque al ser económicamente bastante atractivo, pues cualquier persona que quiera intentarlo puede tener las recetas. De hecho, en el bajo mundo hay academias para poder generar ataques y tener más personas capacitadas para poder explotarlos. Perfecto, gracias Guillermo. Andy, tocayo, desde tu experiencia, ¿qué es importante que un asegurado tenga en cuenta al momento de un reclamo de pérdida de beneficios por interrupción de sus operaciones? ¿Cuáles dirías que sería como este checklist que deben tener el asegurado en mente para que ellos sepan de pronto al momento de un ciberataque que debieran tener a la mano? Ok, pero en sentido de en la gestión del siniestro o al momento de un reclamo de pérdida de beneficios okay, por interrupción de las operaciones. Bien, perfecto. Bueno, saber que no es, yo diría en primer lugar que no es una cuestión mágica que en un minuto se resuelve, sino que es un proceso de gestión que hay que comprender, validar y terminar de cuantificar de manera bien detallada todos los, para en definitiva poder auditar y confirmar que la pérdida asciende a tal número y que ese es un proceso que implica que el seguro y sus asesores, como ser nosotros, tenemos que involucrarnos en su organización, entender en cierta forma el negocio, pedir información para ello y hacer una serie de preguntas que nos van a permitir completar lo más rápido posible ese proceso de análisis y de ajuste de la pérdida, que es como se llama técnicamente, que para eso, mientras más, y yo esto diría no solo refiere a la cuestión de interrupción de negocios, sino en realidad a toda la gestión y a todo lo que puede brindar una póliza de estas características a una empresa asegurada. Para que todo eso funcione en forma plena, diría que es lo mejor poder trabajar desde el inicio, en forma con absoluta interacción y con buena comunicación, y entender que mientras más ágil seamos en el intercambio de esa información, mejor será la respuesta que podrá dar el seguro a esa empresa, lo más ágil que será, lo más completa y lo más pensada en tratar de llevar esas soluciones comprometidas desde la venta de la póliza, ¿no? Perfecto, muchas gracias Andy, muchas gracias a nuestro segundo panel. Les vamos a dar unos reconocimientos, si nos acompañan también para la foto, por favor. Tania Sánchez Álvarez, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por toda la información que nos compartieron esta mañana. Gracias. Andy Shapira, muchas gracias. Guillermo Chacón, muchas gracias. Y muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por continuar con nosotros en este Cyberforum. Vamos a dar paso a un break de 15 minutos. Acá arriba tenemos pues un par de bocadillos, cafés y aguas. En 15 minutos estaremos retomando. Para la gente que nos acompaña vía LinkedIn, estaremos dando respuesta a todas las dudas que nos han hecho llegar vía nuestro chatbot, que está patrocinado por Blip, y los invitamos a que sigan conectados con nosotros y cualquier duda que tengan podamos apoyarlos. Muchas gracias. Regresaremos con nuestro tercer módulo. En la actualidad, las empresas se enfrentan a numerosos riesgos digitales debido a la creciente digitalización de la información. El malware, spyware, phishing, ciberextorsiones y el error humano son algunos de los peligros a los que se encuentran expuestas. México ocupa el primer lugar en ciberataques en América Latina, lo que ha llevado a que muchas organizaciones hayan tenido que pagar un monto promedio de $482,000 en 2022 por extorsiones cibernéticas. Estos ciberataques ponen en riesgo información valiosa, como planes de negocio, datos privados de clientes y proveedores, lo que puede tener graves implicaciones legales y reputacionales. Se estima que para el año 2025, los daños causados por delitos cibernéticos a nivel mundial alcancen los $10.5 billones.
Si se midiera como un país, el cibercrimen sería la tercera economía del planeta. Los ciberataques no son exclusivos de grandes conglomerados. 53% de pequeñas y medianas empresas también son víctimas. AIG se destaca como la primera aseguradora en ofrecer un seguro para mitigar los efectos de un evento cibernético. Como líderes globales, brindamos protección integral antes, durante y después de un ataque cibernético. Además, ofrecemos servicios especializados sin costo adicional, como consultoría, asesorías de ingeniería social y reportes detallados de riesgos cibernéticos y vulnerabilidades de tu empresa. En AIG, estamos preparados para protegerte frente a las amenazas cibernéticas en constante evolución. A nivel global, el reporte AXA Future Risk 2022 señala que uno de los 3 principales riesgos que más preocupa y que podría tener un efecto en la sociedad durante los próximos 5 o 10 años es la ciberseguridad. Ninguna empresa está a salvo de sufrir un ciberataque. En solo unos segundos, los datos de los clientes y de un negocio pueden estar en riesgo, no pudiendo, en ocasiones, detectarlo hasta pasados unos días. Por ello existe el seguro de ciberataques, que AXA pone a disposición de sus clientes, dándoles una solución que protegerá su negocio en caso de sufrir un ataque cibernético. Las coberturas básicas del seguro de ciberataques son responsabilidad por datos personales, responsabilidad por datos corporativos, responsabilidad por empresas subcontratadas y responsabilidad por seguridad de datos. También contamos con extensiones a la cobertura, tales como investigación, sanción administrativa, restitución de imagen de la sociedad, de la imagen personal, notificación y monitoreo, interrupción de la web, extorsión en la web, entre otras más. Contar con un seguro de ciberataques protege la información sensible de una compañía, el negocio y sus clientes, preservando la continuidad de las operaciones después de enfrentar un ataque cibernético. Hola, somos Chubb, la aseguradora que está pensando en ti todo el tiempo. Y está bien si tú no piensas en nosotros. No piensas en Chubb cuando contratas al plomero sin leer las opiniones en internet. Ni cuando vas a un destino exótico, pero tu maleta va a otro. Tampoco cuando le regalas a tu sobrino su primera bici. No piensas en Chubb cuando decides probar la cocina local en tu viaje por la selva. Ni cuando le regalas a tu hijo un disfraz sin explicarle que no tiene superpoderes. No piensas en Chubb cuando decides prender tu celular y apagas la fiesta para todos. Tampoco cuando decides ir con el chofer de tu app, a pesar de que solo tenga una estrella. Porque aunque no piensas en Chubb, nosotros estamos detrás de ti protegiendo tus decisiones. Somos Chubb Seguros. Mucho gusto, otra vez. For email-related issues, please press 1. For printing-related issues, please press 2. For server-related issues, please press 3. For database-related issues, please press 4. ¿Vamos a dar un blip a esta conversación? Todo comienza con una buena conversación. Conversaciones que empiezan así, en un blip. Y cuanto más conversan las personas, más personas escuchan, más personas aprenden, más personas conversan, más resultados. Escucha, aprende, conversa, da resultados, sin parar. En resumen, conversaciones inteligentes significan mejores resultados. La inteligencia artificial puede ser todo eso. De hecho, puede ser mucho más que todo eso. Es el consumidor viviendo buenas experiencias en todo lugar, sin fricciones, de manera sencilla, directa, ágil, inteligente.
recibiendo múltiples soluciones, sin fronteras para sus diferentes necesidades. Conversaciones sobre marketing, ventas, soporte, retención, en un solo lugar y de manera segura. ¿Pero cómo? En el centro de todo esto vive, se expande y se renueva nuestro superpoder: la inteligencia artificial. O mejor dicho, nuestra inteligencia conversacional. Esto es Blip en la era digital. Evolucionar todo el tiempo está en nuestro ADN. Creamos y compartimos nuevas experiencias digitales, interactuando y retroalimentando en tiempo real, garantizando la mejor experiencia para el consumidor de principio a fin, sin importar el tamaño de tu negocio. Blip es una plataforma de conversaciones inteligente, impulsada por especialistas apasionados, inquietos, flexibles y llenos de confianza para evolucionar a través de relaciones en constante transformación. Nuestra historia evoluciona en cada logro. Nuestra revolución se transforma con cada conversación. Blip. Conversaciones a tu ritmo. Hay momentos que pueden ser duros. Cada día también trae nuevas oportunidades y nuevos retos. Así que todos valoramos a aquellos socios cuyo compromiso es constante, sean cuales sean las condiciones. Quienes tienen una visión a largo plazo y lidian con el aquí y el ahora. Quienes están cuando más los necesitas y son ágiles. Quienes adaptan sus servicios, pero nunca sus valores. Quienes dedican el tiempo a lo que más importa, brindando confianza y continuidad. Y el poder de prosperar juntos. Por un futuro próspero. Y un beneficio mutuo. Most critical cybersecurity breaches involve the exploitation of improperly managed access and identities that attackers use to infiltrate and move laterally across networks. Threat actors are targeting broader identity attack vectors due to inadequate protection. So, how can you protect your organization from an evolving threatscape? It requires going beyond just securing passwords to a modern approach that secures all privileged identities, access, and endpoints across your enterprise. BeyondTrust solutions protect identities, stop threats, and deliver dynamic access to empower and secure a work-from-anywhere world. The BeyondTrust platform enables 4 integrated solutions that drastically reduce your attack surface and windows of exposure while boosting business productivity. Privileged Password Management helps you discover, onboard, manage, and audit every privileged account, both human and non-human, and track every session. Endpoint Privilege Management grants the right privilege to the right user or application just for the time it's needed. Secure Remote Access enables you to manage and audit privileged remote access for employees and vendors. Cloud Security Management automates the management of identities and assets across your multi-cloud footprint. BeyondTrust protects identities and critical access from security threats while creating operational efficiencies. BeyondTrust, your trusted partner.